libres con mente de esclavos. Somos libres por la fe en Cristo al creer en el Señor, pero muchas veces nuestra mente sigue siendo la mente de un esclavo, y el Señor quiere que tengamos mentes libres para adueñarnos, para apropiarnos de toda bendición que el Señor tiene para nosotros. Leemos Deuteronomio capítulo 8, versículo 2 en adelante, donde dice la palabra del Señor de la siguiente manera: en el nombre poderoso de Jesús. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído el Señor tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca del Señor vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Quiero que veamos estos temas en este concepto. Hay 3 puntos que hemos estado cubriendo. En esta mañana comenzamos con el primero, comparando nuestra vida espiritual con el reflejo de la vida del pueblo de Israel. El pueblo de Israel pasó por 3 etapas principalmente, muy marcadamente en su desarrollo, en su peregrinaje. Y una de las etapas marcadas en el pueblo de Israel es precisamente su tiempo en Egipto, donde estuvieron esclavos por más de 400 años. Su tiempo en el desierto, donde estuvieron por aproximadamente 40 años. E igualmente su tiempo en la tierra prometida, que es la tierra de la promesa, que era el plan y el propósito de Dios desde un principio, llevarlos a esa tierra prometida. En esta mañana estuvimos mirando lo que es el tiempo de Egipto, o lo que representa o refleja precisamente eso, y miramos que hablar de tener una mentalidad de esclavo, como si viviéramos en Egipto, esto tiene que ver con el trabajar, el obrar, el hacer muchas cosas, pero sin ninguna satisfacción, sin ningún pago, sin ningún beneficio real para nuestras vidas. Antes bien, el hombre se siente cada día más miserable, más amargado, se siente cada día más vacío, más solo. Entonces, cuando eso sucede es porque está viviendo como esclavo, con una mente de esclavo. Trabaja mucho, sobretrabaja, se afana por 1000 cosas, pero no recibe ninguna satisfacción real. Repito, esta es una evidencia de que tiene una mentalidad de esclavo, donde nunca habrá satisfacción real para su vida. En Egipto solamente había esclavos que trabajaban y sobretrabajaban sin recibir ningún pago, sin recibir ninguna satisfacción, sin recibir algo real para sus vidas. Hoy vamos a avanzar con el segundo punto, que es lo que viene a representar en la estancia del pueblo de Israel en el desierto, que significa o simboliza, o sea, el tiempo en el desierto. Miramos que en ese tiempo no trabajaron. En Egipto sobretrabajaron y no tuvieron ningún pago, ni recompensa, ni satisfacción. En el desierto pasó lo contrario. En el desierto no trabajaron, no sobretrabajaron, no hicieron nada prácticamente. En el desierto ahí no trabajaron, porque todo lo recibieron gratis. Todo lo recibieron por gracia, por así decirlo. Y después del desierto miramos la entrada a la tierra prometida, donde Dios les enseña el principio y el valor de sembrar para poder cosechar lo que uno desea obtener, tanto de parte de Dios como en esta tierra también, en un sentido literal. Así que hoy vamos a adentrarnos más directamente en lo que es el desierto, la semejanza del pueblo de Israel, que ellos no trabajaron, porque todo lo recibían por gracia. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? ¿Qué vamos a aprender en este caso de ellos, en este sentido, en el tema que estamos mirando? Y cuando miramos la estancia del pueblo de Israel en el desierto, una vez más, el fundamento que allí existía en el desierto era que vivían por gracia. O sea, por gracia eran sustentados. Cuando digo por gracia me refiero a que
ahí no trabajaban, no sembraban, no cultivaban, no cosechaban, no hacían nada de eso, sino que solamente recogían el maná que caía del cielo. O sea, no trabajaban por ese pan, sino que lo recibían gratis. E igualmente la agua que recibían dice que salía de una peña. No trabajaban por esa agua, la recibían milagrosamente, sobrenaturalmente. La carne que comían eran parvadas de codornices que volaban y las atrapaban y las mataban y las comían. No batallaban para aquello, ¿verdad? Todo aquello que recibía el pueblo de Israel en aquel desierto, ¿verdad? Era una manifestación de la gracia de Dios. Sin embargo, no aprendieron a valorar esa gracia. En el desierto vivieron por gracia, recibiendo protección divina y provisión sobrenatural. La protección divina, dice la palabra de Dios, que de día era una columna de nube que los cubría. ¿Por qué razón? Porque en el desierto es un calor insoportable el que se mueve en esos lugares. Ahí podían asfixiarse fácilmente, pero la gracia de Dios los protegía con una columna de nube para que ese sol no calentara demasiado sobre de ellos y tuvieran una sombrilla, una cobertura sobre sus cabezas. Qué bendición de parte de Dios, qué hermosa provisión sobrenatural de parte de Dios, qué protección tan maravillosa. De día dice que era una columna de nube y de noche era una columna de fuego. La columna de fuego era para alumbrarlos, porque los desiertos tienen la tendencia a de día calentarse excesivamente y de noche enfriarse excesivamente. Así que es un problema tanto de día como de noche. Y el Señor, para protegerlos, de día les ponía su columna de nube y de noche su columna de fuego. Esa es protección divina, sobrenatural, que el Dios de los cielos tenía sobre su pueblo, para ayudarlos, para sustentarlos, para bendecirlos de una manera especial. Ahora, no solamente era la protección, sino también era la provisión sobrenatural. Les proveyó de una manera sobrenatural. Dice la palabra, lo que acabamos de leer, que les daban maná del cielo. Amén. Ellos no trabajaban por ese maná, simplemente llovía, caía ese maná por la mañana, lo recogían, lo preparaban, lo en guisos, en una cosa, en otra, con un sazón, con otro, y lo comían de una manera muy rica. Así que tenían esa provisión sobrenatural, tenían carne, codornices, tenían agua de la roca, tenían una bendición muy hermosa. Entonces, esto de alguna manera tipifica o es un reflejo del caminar del cristiano, que tenemos esa misma protección sobrenatural de parte de nuestro Dios. Tenemos esa columna de nubes, una cobertura de la gracia de Dios, de la gloria de Dios sobre nuestras vidas, y esa columna de fuego que es nuestra guía, que es un símbolo del Espíritu Santo de Dios, guiando a su iglesia, guiando a su pueblo de una manera sobrenatural. Bendito el nombre del Señor. Ahora, veamos qué nos dice la palabra en Nehemías capítulo 9, versículo 18 en adelante. Avancemos en nuestro tema. Además, cuando hicieron para sí becerros de fundición y dijeron: este es tu Dios que te hizo subir de Egipto, y cometieron grandes abominaciones, tú con todo, por tus muchas misericordias no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no se apartó de ellos de día para guiarlos por el camino, ni de noche la columna de fuego para que alumbrase el camino por la cual habían de ir. Y enviaste tu buen espíritu para enseñarles, y no retiraste tu maná de su boca, y aguas les diste para su sed. Los sustentaste 40 años en el desierto. De ninguna cosa tuvieron necesidad. Sus vestidos no se envejecieron ni se hincharon sus pies. Y les diste reinos y pueblos, y los repartiste por distritos, y poseyeron la tierra de Sehón, la tierra del rey de Jebsón, y la tierra de Og, rey de Basán. Multiplicaste sus hijos como las estrellas del cielo, y los llevaste a la tierra de la cual habías dicho a sus padres que habían de entrar a poseerla. Qué hermoso, ¿verdad? Aquí miramos la provisión una vez más sobrenatural y la protección sobrenatural. Dios los bendijo de una manera muy hermosa. Acá no lo amplía más el libro de Nehemías, ¿verdad? Diciéndonos claramente cómo el Señor los alumbraba con esa columna de nube de día y esa columna de fuego de noche, para guiarlos, para dirigirlos, para protegerlos. Dice que envió su Santo Espíritu, su buen Espíritu, para enseñarles.
no retiró su maná de su boca, y agua les diste para su sed. O sea, los sustentó de muchas maneras. Sigue diciendo el versículo 21, ¿verdad? Los sustentaste 40 años en el desierto. De ninguna cosa tuvieron necesidad. Sus vestidos no se envejecieron, ni se hincharon sus pies. Qué tremendo, qué hermosa misericordia, provisión, protección divina de nuestro Dios. Amén. Eso es lo que hace la gracia de Dios. Esto no lo hicieron ellos. Ellos no ponían una columna de nube, ellos no ponían una columna de fuego. Ellos simplemente recibían lo que Dios les daba de una manera sobrenatural. Era provisión divina, era protección divina, y era para que ellos fueran agradecidos, amaran al Señor, sirvieran al Señor de corazón y le honraran de todo corazón. Pero dice la palabra del Señor en Deuteronomio, donde leímos Deuteronomio 8, que el Señor los pasó por ese desierto con un propósito, y era para probarlos y para mirar lo que había en sus corazones, si le habían de servir o no, si habían de guardar sus mandamientos o no, y para enseñarles que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios vivirá el hombre. Lo que Dios ha dicho es lo que sostiene al hombre. Lo que Dios ha declarado es lo que sostiene la vida del hombre. No son las circunstancias, no son las casualidades, no es la escasez, no es la necesidad, no es el problema, es la palabra de Dios. Cuando entendemos que más poder tiene la palabra de Dios que nuestra necesidad, estamos preparados para ver la gloria de Dios en nuestra vida, en nuestro alrededor, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Bendito el nombre del Señor, aleluya. Esta es la provisión sobrenatural, la protección sobrenatural. Entonces, de esta manera Dios los condujo en el desierto. Ellos, repito, no sembraban, no trabajaban, no labraban la tierra, no había obras, no había labor. Todo era gratis, era un regalo de Dios. La agua no les costaba, ni siquiera tenían que escarbar pozos para sacar el agua. Solamente Moisés golpeaba la piedra, la peña, y salían manantiales de agua. Cada mañana caía el maná del cielo y lo recogían. Sus vestidos no se envejecieron. Oiga usted, 40 años con el mismo vestido y ni se les arrugó, ni se les descolorizó, ni se les rompió, ni nada, sino que permaneció el mismo vestido. ¿Por qué? ¿Porque era muy buen material? No, porque era la mano de Dios aún sobre el propio vestido del pueblo de Israel. El propio calzado no se les acabó. Ahí no había fábricas, ahí no había dónde comprar, ahí no había dónde hacerse nuevo calzado. Por eso Dios proveía, protegía, y simplemente no se les desgastó el calzado, ni se les hincharon los pies, y no se les desgastó el vestido. Cosas tan básicas y tan típicas, que aún en esas cosas se glorificaba el Señor desde un principio. Amén. Entonces mantenga eso en mente para que vayamos mirando la diferencia entre lo que el pueblo vivió en Egipto. Sobretrabajó sin recibir nada a cambio. Pero en el desierto ya no sobretrabajó, sino ya no trabajó. Ya no trabajó y todo lo recibía. Dice que no les faltó nada. ¿Qué les faltó? Nada, dicen el Señor, y se les di todo lo que necesitaban. Les di agua, les di alimento, les di pan, les di carne, les di vestido, les di todo lo que podría necesitar para que no estuvieran carentes de ninguna necesidad. Y el Señor se glorificó sobre sus vidas. Entonces, en el desierto miramos que no trabajan, todo lo reciben gratis, pero tampoco funciona la situación. Egipto no es el mejor lugar, ni fue el mejor lugar, ni será el mejor lugar, pero el desierto tampoco. Porque a pesar de que había esa provisión sobrenatural, hubo un problema. Y el problema fue que nunca supieron valorar ni agradecer lo que Dios les daba. Avancemos en nuestro tema y veamos algunos puntos. En el desierto, el pueblo de Israel tuvo el problema de que menospreció la gracia que recibía. La gracia, hablando de la provisión gratis, de la provisión sobrenatural, de la protección sobrenatural que recibía de parte de Dios, la menospreciaron. ¿Por qué la menospreciaron? Porque no les costó nada. Tristemente, el hombre muchas veces, cuando algo no le cuesta nada, tiende a menospreciarlo, tiende a no valorarlo, tiende a no cuidarlo, porque al fin no me costó nada.
Y esa es la advertencia hacia nuestras vidas, de no descuidar una salvación tan grande como la que hemos recibido, de no descuidar la gracia de Dios como el pueblo de Israel la descuidó. ¿Por qué razón? Ellos, porque no les costaba, lo recibían todo gratis, y ahora ahí se convirtieron en personas que no supieron aprovechar, no supieron valorar, no supieron agradecer. Repito, porque todo lo que recibían en el desierto era gratis, no tenían que esforzarse por nada. Repito, es como que imagínese que le lloviera la comida a usted y se levantara en la mañana y hamburguesas acá y pizzas acá y carne asada por acá y pollo asado allá, ¿verdad? Diría, pues qué vida, ¿no? No tengo que hacer nada, no tengo que ir a trabajar. Bueno, ellos de alguna manera recogían el maná, y el maná lo preparaban de diferentes maneras. Era la provisión de Dios, no tenían que trabajar por ello, era gratis, era una bendición lo que recibían de Dios. Ahora, avancemos y veamos precisamente la advertencia de nuestro Dios para nosotros que estamos ahora en una semejanza, en una similitud, en la gracia de Dios. Vea que dice la palabra en 2 de Corintios capítulo 6 versículo 1 y 2. Así pues, nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice: en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Aquí nos exhorta el Señor, el apóstol Pablo, y la exhortación viene precisamente a esto, a que aprendamos de lo que pasó con el pueblo de Israel en el desierto. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? Que todo lo recibieron gratis, que nada les costó lo que recibieron, el alimento, la comida, el vestido, el agua, el pan, todo lo que tenían. Dios se los proveía, la columna de nube, la columna de fuego, todo lo que tenían. Y lo menospreciaron, no lo valoraron, porque vivieron una vida libres pero con mente de esclavos. Ellos ya habían salido de Egipto, ya no podíamos decir que estaban en Egipto. Cuando estaban en Egipto eran esclavos, trabajaban y sobretrabajaban sin recibir nada. Pero ahora cambian de posición y entran a una etapa diferente, y ahora ya no son esclavos, ya son libres, pero aún con mente de esclavos. Cuando una persona es libre de Egipto y sale de Egipto y entra al desierto, pero aunque ha salido de Egipto sigue con la mente de esclavo, aunque haya sido libre, nunca podrá valorar, nunca podrá apreciar y nunca podrá disfrutar la provisión que Dios le da como libre que ahora es. Nunca la aprovechará. El maná en el desierto lo miraron como algo tedioso, lo miraron como algo desagradable. Dijeron: estamos cansados de este maná, otra vez maná, ¿verdad? Como aquel que dice: otra vez arroz, otra vez frijoles, ¿verdad? Y ya se cansó de la misma comida. Cuando hay gente que quisiera un poco de arroz, un poco de frijolitos, por lo menos para saciar su hambre en alguna parte de este mundo. Hermanos, Dios quiere que seamos agradecidos por lo mucho, por lo poco que tengamos, que seamos agradecidos para que Dios sea glorificado y cumpla su propósito en nuestras vidas de una manera especial. Entonces el consejo del apóstol es el siguiente: así pues, nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. El que recibe en vano la gracia de Dios es el que no valora la gracia de Dios, es el que se convierte en malagradecido, es el que en vez de valorar y agradecer por lo que tiene, reniega por lo que no tiene. Es el que es libre, repito, físicamente, pero tiene mente de esclavo todavía. El pueblo de Israel, vuelvo a repetir, habían salido de Egipto, pero dice la palabra que ellos lloraron y dijeron: ¿quién nos diera volver a Egipto? Porque nos acordamos de los ajos, de las cebollas, de los melones, de los pescados, de las cosas que comíamos en Egipto, y ahora solo comemos este maná. Ya no queremos esto, estamos cansados de esto, deseamos regresar atrás. Su mente era todavía una mente de esclavos. Siempre la mente de esclavos nos impide valorar
valorar, apreciar y disfrutar el nuevo alimento que Dios nos da ahora que somos libres, verdaderamente libres como hijos de Dios. Tenemos que tener un cambio de mente, una mente de libres, para poder valorar, para poder apreciar y para poder disfrutar las bendiciones que Dios nos da como hijos de Dios. De otra manera, el Hijo de Dios volteará para atrás y dirá: me acuerdo cuando andaba en el mundo, me acuerdo cuando no tenía a Cristo, creo que me iba mejor, creo que tenía más dinero, creo que tenía más bienes económicos, pero no tenías paz, pero no tenías gozo, pero tu vida era una miseria. Ahora tienes un tesoro que vale más que el dinero, que vale más que el oro, que vale más que el carro del año, que vale más que las cosas terrenales. Tienes la gracia de Dios, tienes el regalo de Dios, comenzando con la salvación de tu alma y siguiendo con tantas otras bendiciones tan especiales. Entonces dice: les exhortamos a que no reciban en vano la gracia de Dios. O sea, si reciben esa gracia, valórenla, cuídenla, atesórenla, que no sea en vano el recibirla. No les está costando, dice el Señor, pero no permitan que sea como algo que reciban como: pues es cualquier cosa, si la tengo, bueno, si la pierdo igual, no me costó nada, no me importa. Eso es lo que dice alguna gente o hace alguna gente. Pero hermanos, cuando nosotros entendemos el precio que tuvo que pagar Cristo por esa gracia, debemos de vivir agradecidos, porque si no fuera por ese precio que se pagó, la gracia no es, hermanos, barata. La gracia no es gratis. La gracia costó un precio alto, un precio caro. El hecho de que yo no lo pagara no significa que no costó nada. El hecho de que tú no pagaras ese precio por la gracia no significa que no costó nada. ¿Sí me explico, hermano? Cuando un padre de familia trabaja y ahorra y con mucho esmero le compra un carro a su hijo, a su hija, ¿verdad? Ese carro le costó a alguien. A lo mejor el hijo o la hija lo agarra como si nada: me lo regalaron, y lo agarra como si nada. Pero el hecho de que ese hijo, esa hija lo haya recibido gratis, no significa que no le haya costado a nadie, que nomás apareció ahí como si nada ese carro y ahí ya me adueño de ello. No, así es la gracia de Dios, la salvación, las bendiciones de Dios. Hermanos, el hecho de que lo recibimos gratis no significa que no se haya pagado un precio. Hay alguien que pagó un precio, hay alguien que compró tu salvación, que compró tus bendiciones. Es el Cristo de la gloria, pagando el precio en la cruz del Calvario, para que nosotros valoremos aquello, para que nosotros seamos agradecidos. Entonces sigue diciendo el versículo 2: porque dice: en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Este es el tiempo aceptable. Este es el día de salvación. ¿Cuál es ese día? ¿Cuál es ese tiempo? Hoy. ¿Cuándo es ese hoy? Mientras tienes vida, mientras Dios te da la oportunidad de arrepentirte, de acercarte a Él, mientras Cristo no ha venido a levantar a su iglesia, se sigue diciendo hoy. Mañana puede ser demasiado tarde, mañana puede ser que no amanezcas vivo, ayer ya pasó, pero hoy es el día que ha hecho el Señor para gozarnos, para alegrarnos en Él y para recibir esa gracia inmerecida. Bendito el nombre de Jesús. Avancemos en nuestro tema. Hebreos capítulo 4. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no oír acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo: por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día: y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí: no entrarán en mi reposo. Cuando miramos el problema del pueblo de Israel, dice el apóstol a los hebreos
que nosotros debemos de mirar ese ejemplo y temer. ¿Por qué razón? Dice, pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. O sea, estando la oportunidad, como dijo Pablo a los Corintios, hoy es el tiempo aceptable, hoy es el día de salvación. Tenemos la oportunidad, pero no sea que alguien no entre, que alguien no alcance esa bendición. Y el versículo 2 lo amplía, lo especifica más de esta manera: porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Pero vea lo que pasó con ellos: pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. O sea que cuando oímos una palabra, pero no la acompañamos con fe, no la creemos de corazón, cuando uno oye una palabra, uno tiene la opción y la decisión de decir, oh sí, pero eso es puro cuento. Sí, eso se oye bonito, pero eso no es para mí. Sí, eso se oye bien, pero yo así estoy bien como estoy. Y muchas veces oímos la palabra, pero no la recibimos, no la acompañamos con fe. Y la palabra que no se acompaña con fe es una palabra que no surge efecto en la vida del hombre y termina excluyéndolo del reposo de la presencia de Dios. Por eso dice, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Y sigue diciendo, pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Analicemos esto un poquito y espero y que lo podamos absorber y entender con mayor claridad. Cuando dice, pero los que hemos creído entramos en el reposo, cuando habla del reposo, habla de ese descanso en Cristo, esa satisfacción maravillosa en el Señor, esa verdadera libertad que Dios nos ofrece. Reposamos, descansamos, nos gozamos. De otra manera, el hombre sigue trabajando, queriendo merecer, queriendo comprar las bendiciones de Dios, queriendo de alguna manera sentir que tengo que hacer todo esto para merecer, para que Dios me ame, para que Dios esté contento conmigo. Pero el que entra en el reposo de Dios entiende que él ya es amado por Dios, ya es bendecido de Dios, ya está satisfecho de parte de Dios, y lo que hace solamente lo hace como un acto de gratitud delante de la presencia de Dios. No está comprando bendiciones, está agradeciendo por las bendiciones recibidas. Entonces dice el versículo 4, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Toda persona que no entra en el reposo de Dios, toda persona que no descansa en Dios, es una persona que vive quizás libre, pero con mente de esclavo. Vive oprimido en el interior. Salió de Egipto él, pero Egipto no salió de él. Entonces, cuando el hombre sale del mundo de Egipto, pero Egipto no sale de él, físicamente se mira bien la persona, pero internamente, emocionalmente, no tiene paz, no tiene alegría, no tiene descanso, no tiene satisfacción, no ha entrado en el reposo. Solamente al entrar en el reposo es cuando encuentras tranquilidad, paz, satisfacción, bendición verdadera de parte de Dios, donde te sientes realizado, te sientes pleno, eres sincero, eres genuino, tal como eres te presentas delante de Dios. No tienes que fingir, no tienes que aparentar, no tienes que ser religioso como el fariseo, aparentando ser mejor que los demás. No tienes que hacer nada de eso. ¿Por qué razón? Porque eres amado por Dios, eres acepto delante de Dios y descansas en ese reposo. Estás contento, estás completo, estás satisfecho. El pueblo de Israel estuvieron en el desierto, recibieron provisión de Dios, recibieron por gracia gratuitamente esa protección y esa provisión sobrenatural de Dios, pero no entraron en el reposo.
nunca descansaron de sus obras, nunca descansaron. Fue una labor, un trabajar, un querer hacer, un querer ganarse el favor de Dios. Todo el tiempo fue de esa manera. Nunca reposaron de sus obras. Dice, aunque sus obras estaban terminadas, dice, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. O sea, el que entra en el reposo de Dios, dice, sus obras ya están terminadas desde la fundación del mundo. Desde que el mundo comenzó, Dios dice, ya hecho está, consumado es, el precio está pagado. No es por obras para que nadie se gloríe. Vas a recibir salvación, bendición por gracia gratuitamente, y vas a reposar y vas a descansar en mi gracia, en mi presencia. Es donde vas a encontrar esa satisfacción verdadera. Vuelvo a repetir, el que no entra al reposo de Dios siempre está trabajando, buscando aceptación, buscando comprensión, buscando cariño, buscando amor, buscando paz, buscando felicidad, buscando alguna cosa que satisfaga su corazón, que lo ayude a descansar en su interior, que le dé reposo a su alma agobiada. Aunque su cuerpo esté físicamente descansado, su alma está agobiada, estresada, cansada, deprimida, oprimida, que no encuentra satisfacción. Entonces tiene que entrar al reposo de Dios. Solo el que entra al reposo de Dios es el que cambia de tener una mente de esclavo a tener ahora una mente de libre. Y ahora entiende la libertad gloriosa en la que vive, en la que Cristo lo ha hecho libre, porque ha entrado en el reposo del Señor. Ha entrado en el reposo del Señor. Amén, mis hermanos. Vamos a avanzar en nuestro tema y vamos a introducirnos en el siguiente punto, lo que es el pasar de lo que es el desierto a la tierra prometida. El plan de Dios nunca fue el dejar a su pueblo en el desierto. De hecho, que según se cree geográficamente, que tardaría el pueblo de Israel de llegar de Egipto a la tierra prometida unas 3 semanas a 4 semanas. Tranquilamente llegarían al destino, pero realmente no llegaron a su destino. ¿Por qué no llegaron a su destino? Porque terminaron en un círculo vicioso, dando vueltas por 40 años en un desierto. ¿Por qué razón? Porque el corazón de ellos seguía esclavizado. Dios los quería meter a una tierra prometida, pero los quería meter a una tierra prometida con un cuerpo libre y con una mente libre. Si ellos habían salido de Egipto, ya estaban con un cuerpo libre, pero no es suficiente estar con un cuerpo libre. Era necesario que estuvieran con una mente libre para poder entrar y poseer la tierra prometida. De igual manera nosotros, hermanos, el Señor nos ha sacado de Egipto, nos ha sacado del pecado, nos ha sacado del vicio, nos ha sacado de la maldad, nos ha sacado de tantas cosas, pero ahora quiere no solamente sacarnos a nosotros de aquello, sino quiere sacar aquello de nosotros también. Porque no sirve de mucho que tú digas, ya no hago aquello, pero lo traigo en mi corazón, lo siento en mi corazón, desearía seguir haciéndolo, solo no lo hago porque tengo temor de Dios, pero todavía está acá aquel deseo de hacer lo malo. Dios dice, quiero sacar ese corazón, esa mente de esclavo, lo quiero cambiar, lo quiero transformar para meterte a la tierra prometida. Y cuando el Señor nos introduce a la tierra prometida, una de las cosas o una de las maneras como nos enseña y nos ayuda a tener esta transición, este cambio de mente de esclavo a mente de libre, es entendiendo precisamente esto. El fundamento de la tierra prometida, primeramente debemos entender que es diferente al de Egipto, es diferente al del desierto. Decíamos que el fundamento del desierto es que ahí se sobretrabajaban sin recibir ningún pago, sin recibir nada a cambio. Eso refleja la esclavitud. En el desierto, ahí no trabajaban, todo lo recibían gratis, era gracia, pero nunca valoraron esa gracia, nunca la aprovecharon, porque simplemente nunca reposaron en esa presencia divina de Dios. En la tierra prometida, Dios quiere enseñarnos algo muy importante, y esto es el principio que Dios establece de lo que es la siembra y la cosecha.
Esto tipifica el trabajar por la gracia de Dios o con la gracia de Dios. Quiero ampliarme en estos puntos que me parecen de los más importantes de nuestro tema. Y para esto le voy a llevar a un pasaje. Josué capítulo 5, versículo 10 en adelante. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes, por la tarde en los llanos de Jericó, y al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra los panes sin levadura, y el mismo día espigas nuevas tostadas. El maná cesó al día siguiente desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Veamos esto. Cuando Dios saca al pueblo de Israel de Egipto, lo lleva al desierto para probar su corazón, según nos decía Deuteronomio, y para ver si le habían de servir de corazón o no, para ver qué había en sus corazones y para enseñarles que no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero lo interesante es esto, que cuando Josué entra a la tierra prometida con la nueva generación, solamente 2 personas de la generación antigua entraron a la tierra prometida: Josué y Caleb. De ahí todos los otros hombres murieron en el desierto. La nueva generación es la que entró a la tierra prometida, porque la nueva generación ya no tenía la mentalidad de Egipto, porque ellos no habían crecido en Egipto, no se habían criado en Egipto, sino que nacieron en el desierto, se criaron en el desierto, crecieron en el desierto, y allá aprendieron una nueva mentalidad. Ahí se despejó la mentalidad de esclavos y comenzaron a abrazar una mentalidad de libres. El ambiente donde nos criamos, las personas con las que nos desarrollamos, con las que nos rozamos, tiene mucho que ver en la forma como terminamos pensando, la mente que terminamos abrazando, si es una mente de esclavo o una mente de libre. Cuando esta nueva generación crece en el desierto, ya no crece con la mentalidad de los egipcios necesariamente, sino que ahora ya no crece con esa esclavitud, esa mente de esclavo. Ahora crece con una mente más libre y ellos entran a la tierra prometida. Pero hay algo que sucede acá, dice el versículo 12: y el maná cesó el día siguiente, desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra. Y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Dios detuvo la provisión sobrenatural. Dios detuvo la protección sobrenatural. Ahí ya no hubo columna de nube, ya no hubo columna de fuego, ya no hubo maná que caía del cielo, ya no había agua que salía de una roca, ya no había nada de eso. ¿Por qué Dios no siguió dándoles maná? ¿Y por qué no siguió hasta este día? ¿Verdad que lloviera maná todavía hasta este día? Y nos levantáramos de mañana y pusiéramos ahí nuestros grandes cestos para recoger el maná hasta este día. Pero Dios no siguió con el maná. ¿Por qué detuvo el maná? ¿Por qué es que no continuó con esa provisión sobrenatural? ¿Por qué es que no continuó con esa protección sobrenatural cuando entraron a la tierra prometida? Sino que dice acá que cesó el maná el siguiente día después que comieron los frutos de la tierra. Y dice que nunca más tuvieron maná, sino que comieron los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Dios quería enseñarle a su pueblo no solamente lo que es conocer a un Dios que les diera provisión sobrenatural y protección sobrenatural, aunque Dios lo sigue haciendo todavía. Él sigue proveyendo sobrenaturalmente y protegiendo sobrenaturalmente, pero ya no es como en el desierto, porque repito, en el desierto no trabajaban. Imagínese usted que usted se quede cruzado de brazos y en su casa todo el día y diga simplemente: ¿para qué salir a trabajar? ¿Verdad? Aquí quedémonos y que Dios mande el maná del cielo, o que mande unos cuervos por lo menos para darnos de comer, como a Elías, que le llevaban los cuervos la comida y lo alimentaban, ¿verdad? Esa es la provisión sobrenatural. Pero ¿qué sucede cuando una persona quiere vivir solamente de esa manera? Hay momentos exclusivos, hay momentos específicos, hay necesidades específicas donde Dios
manifiesta aún hasta este día su provisión sobrenatural y su protección sobrenatural. Hasta este día sigue haciéndolo, pero no es algo que lo haga así nomás por hacerlo ahí a la ligera, como lo hacía en el desierto, que era para todos los días el darles ese alimento, ¿Por qué Dios hizo que cesara el maná? Los quería llevar a otra etapa de sus vidas. Dios no solo quiere que experimentemos la provisión sobrenatural, sino también quiere que conozcamos lo que es la ley de la siembra y de la cosecha. Y este es un problema aún con nosotros como iglesia. Cuando digo con nosotros, no me refiero a esta congregación solamente o exclusivamente, sino al cristianismo en general. Cuando hablamos de la iglesia de Cristo, muchas veces nos hemos acostumbrado a recibir todo gratis, todo por gracia, todo sin hacer nada, como el pueblo de Israel en el desierto, que muchas veces nos convertimos en personas perezosas, en personas descuidadas, en personas que no nos esforzamos como Dios quisiera, en personas que en veces no valoramos lo que Dios nos da, porque muchas veces no nos hemos esforzado por obtenerlas. Así que en la tierra prometida Dios quiso cambiar el sistema, y Dios ahora los lleva a enseñarles la ley de la siembra y de la cosecha. Tienes que sembrar para poder cosechar. ¿Quieres comer uvas? Siembra unas vides, y al año que entra vas a tener una cosecha hermosa de uvas, ¿verdad? Y te vas a gozar. ¿Quieres comer higos? Siembra unas higueras y vas a tener muchos higos para comer cuando venga la cosecha. Siembra para cosechar. Ese es un principio que Dios ha establecido en el tiempo de la gracia para la iglesia, para nosotros, para que no se repita el error de lo que fue el pueblo de Israel en el desierto. Sembrar para cosechar. Avancemos en nuestro tema. Veamos qué dice Gálatas capítulo 6 y veamos bíblicamente estos principios, para que no pensemos que es simplemente una idea mía, sino que es lo que la palabra de Dios nos muestra. Veamos qué dice la palabra. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Qué hermoso, ¿verdad? O sea, aquí el apóstol dice claramente: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, esto también segará. La ley de la siembra y de la cosecha lo establece Dios en lo material, lo establece Dios en lo moral, y lo establece Dios en lo espiritual. O sea que si uno quiere mirar bendiciones, no es solamente el decir: Dios mío, pues dame, verdad, que llueva maná del cielo, que salga agua de una roca, verdad, que mis vestidos no se desgasten en 40 años, que mis zapatos no se desgasten en 40 años, que haya una columna de nube, una columna de fuego de noche y de día la columna de nube. O sea, Dios dice ahora: hijo, ¿quieres una bendición? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que anhelas? Te voy a dar la capacidad de conseguirlo, de obtenerlo a través de la siembra y de la cosecha. Lo que tú siembras es lo que vas a cosechar, en lo terrenal, en lo moral y en lo espiritual. Aleluya. Cuando nosotros hacemos lo correcto, sembramos lo correcto, viene una cosecha de bendición. Alguien dijo por ahí: si tú siembras vientos, cosecharás tempestades. Si tú siembras bendiciones, pues cosecharás bendiciones multiplicadas. La hermosura de la siembra, ¿sabe qué es? Que no solamente uno cosecha lo que siembra, sino que uno cosecha multiplicadamente lo que siembra. Siembras algo bueno, no cosechas lo mismo que sembraste, lo cosechas multiplicadamente, al 30 por 1, al 60 por 1 y al 100 por 1, para la gloria del Señor. Aleluya. Esa es la hermosura de la siembra y de la cosecha. Pero la siembra y la cosecha tiene su punto bueno y su punto malo, porque lo que tú siembras, eso cosechas. Si siembras lo bueno, tendrás una tremenda cosecha de bendiciones buenas. Pero si siembras lo malo, ¿qué es lo que vendrá sobre tu vida? Si siembras rencores y odios, si siembras amarguras y pleitos,
Si siembras rechazos y cosas desagradables, ¿qué es lo que vas a cosechar? Hermano, aunque al momento parece que no pasa nada, créeme que viene una cosecha en camino. Viene una cosecha en camino de nuestras buenas obras o de nuestras malas obras, de nuestro buen caminar o de nuestro mal caminar. Por eso dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembra, esto también segará, esto también cosechará. Esta es una verdad, esta es una realidad, y Dios quiere que aprendamos esta verdad, para que muchas bendiciones que queremos de Dios, no solamente, ¿verdad?, esperemos como diciendo, Dios, mándame la bendición, mándame la bendición. Hay bendiciones que Dios no te va a mandar. Hay bendiciones que Dios está esperando que tú siembres para cosechar. Y si nunca siembras, nunca cosecharás, y pedirás y no recibirás. Y te frustrarás. Porque hay cosas donde Dios se mueve a misericordia y obra milagrosamente, ¿verdad? Y te provee milagrosamente porque sigue haciéndolo Dios. Pero ya no es algo que haga generalmente como parte del diario vivir, sino que como parte del diario vivir Él dice: siembra para que coseches. ¿Quieres bendición? Siembra bendición. ¿Quieres buen trato? Siembra buen trato. ¿Quieres que te comprendan? Comprende a los demás. ¿Quieres que te amen? Aprende a amar. ¿Quieres que te tengan paciencia? Aprende a tener paciencia. Siembra lo que deseas cosechar, y va a venir la bendición sobre tu vida de una manera multiplicada, de una manera especial sobre tu vida. Bendito el nombre del Señor. Hay hombres, hay mujeres que de repente pueden orar por su matrimonio, ¿verdad? Señor, cambia este hombre, cambia esta mujer. Señor, cambia a mis hijos. Señor, cambia a fulano, a sutano. Pero en veces pedimos el cambio, pero no sembramos un cambio. O sea, no hacemos la parte que nos corresponde a nosotros. Y cuando no hacemos la parte que nos corresponde a nosotros, en veces ese cambio no llega, o ese cambio se tarda excesivamente. Cuando nosotros comenzamos a sembrar, o sea, nosotros a tratar a aquella persona como queremos que nos traten a nosotros, el comenzar a buscar bendecir a aquella persona como queremos que llegue a ser bendecida esa persona, que tenga cambios hermosos, pero nosotros tenemos que sembrar una bendición en esa vida primeramente, para cosechar después. Dice el versículo 9: no os canséis pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Entonces hay un tiempo para cosechar, hay un tiempo para segar, si no desmayamos. Avancemos rápidamente. Todo esfuerzo, tarde o temprano, da su fruto. Siempre que sembramos, nos esforzamos por agradar a Dios, por honrar a Dios, y va a haber una siembra y va a haber una cosecha hermosa. Si Dios nos diera todo lo que quisiéramos sin ningún esfuerzo de nuestra parte, ¿sabe qué pasaría? Nos convertiríamos en parásitos. ¿Sabe lo que es un parásito? ¿Sabe qué es alguien que simplemente quiere dame y dame y dame, como la sanguijuela? Que dice, no se cansa, solamente chupando, solamente queriendo, solamente dame, 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 y nunca es suficiente lo que se le da. Entonces, si Dios, usted lo puede ver, ¿qué pasa con simplemente los hijos cuando los padres no los enseñan a trabajar por lo que quieren tener? Sino que simplemente tenga todo, tenga todo, tenga todo, y todo se les da manos llenas. Típicamente, en su gran mayoría, a lo mejor hay alguna excepción por ahí, pero en su gran mayoría se convierten en hijos que no valoran, en hijos irresponsables, en hijos que no saben trabajar, en hijos que todo lo quieren y nunca dan nada a cambio. Nunca aprenden a ser de bendición, sino siempre quieren recibir y no saben dar. Pero aquellos hijos que aprenden a trabajar desde pequeños, que se les enseña a valorar, a cuidar, a sembrar para cosechar, esos hijos son agradecidos, esos hijos valoran, esos hijos cuidan, y esos hijos bendicen a Dios, bendicen a mamá, bendicen a papá por lo poco o por lo mucho que reciben, porque saben, se les ha enseñado a poder valorar lo que se recibe. Y una de las formas como valoramos lo que recibimos es de alguna manera sembrando para cosechar.
trabajando con la gracia de Dios a nuestro lado, con la gracia de Dios en nuestra vida. Entonces Dios no quiere que seamos hijos malcriados, hijos irresponsables, hijos que no valoremos, hijos que no apreciemos y que no sepamos de alguna manera el poder obtener lo que deseamos a través de lo que es la siembra y lo que es la cosecha. Avanzamos en nuestro tema. Segunda de Corintios, capítulo 9. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunden en vosotros toda gracia, a fin que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Y como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Qué maravilloso. Aquí nos da el fundamento más sólido el apóstol, y obviamente todo esto es el fundamento para la iglesia del Nuevo Testamento. Verá cuando dice Pablo, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Imagínese usted que el pueblo de Israel, cuando cesó el maná en el desierto, cuando entraron a la tierra prometida, y de repente ya no había maná que caía del cielo. Si ellos se hayan puesto allá a llorar y a esperar, Dios, por favor, nos vas a dejar morir de hambre, sigue mandando el maná, sigue mandando el maná. ¿Qué hubiera pasado? Se hubieran convertido en hijos caprichudos, en hijos atenidos, en hijos de alguna manera que no se desarrollarían en la capacidad que Dios quería que su pueblo se desarrollara. Dios muchas veces llega momentos, llega etapas en nuestra vida donde hace que cese el maná, donde hace que cese el agua que sale milagrosamente de la roca, donde hace que cese, que se acabe la columna de nube que estaba sobre nosotros y la columna de fuego. O sea que aparentemente ya no la miramos y decimos, ¿qué pasó con todo aquello? ¿Qué pasó con el maná? ¿Qué pasó con el agua? ¿Qué pasó con el vestido que no se me desgastaba? ¿Qué pasó con mi calzado que no se desgastaba? Y Dios muchas veces hace que cese toda esa bendición sobrenatural. ¿Por qué o para qué? Para capacitarnos, para enseñarnos a trabajar, a sembrar, a cosechar, a obtener lo que deseamos, siempre confiando en Él, siempre poniéndolo a Él en primer lugar, pero entendiendo que hay una ley de la siembra y de la cosecha, y que de esta manera Dios provee y suple las necesidades de los hombres de una manera especial también. Dios no es la única manera como Dios suple, no es con provisión sobrenatural. O sea, manda el maná del cielo, manda la agua de la roca y solo de esa manera voy a sobrevivir. No, hijo mío, yo quiero que entiendas que yo tengo muchas maneras de proveer. Yo tengo muchas formas de suplir. Yo tengo muchas formas de trabajar. Y cuando no veas que sucede la obra sobrenatural, la provisión sobrenatural, es porque quizás te quiero llevar al proceso de sembrar para cosechar. ¿Sí me explico? Dios siempre quiere bendecirnos. No es que ayer te quería bendecir porque estabas en el desierto y te daba maná y te daba agua de la roca y te daba toda esa bendición gratis, y ahora que entraste a la tierra prometida ya no quiere bendecirte. No, quiere bendecirte aún más todavía, pero quiere enseñarte una nueva forma de recibir bendición, una nueva forma de provisión de parte de Dios. Dios proveerá aún así, pero ahora es una nueva forma, y Dios dice, aprende a sembrar para que puedas cosechar, y vas a saciarte y vas a regocijarte y vas a ver mi provisión, pero de otra manera ahora, y vas a ser agradecido y vas a valorar, porque va a ser parte de tu esfuerzo lo que tú también vas a hacer. Entonces Dios quiere que nosotros nos esforcemos para recibir lo que Dios tiene para nosotros. Entonces dice que el versículo 6, por esto digo, el que siembra escasamente, escasamente también cosechará, ¿verdad? Dice el versículo 7, cada uno de
como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. El versículo 8, me gusta cómo lo dice: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. O sea, Dios quiere bendecirnos para que tengamos lo suficiente, para que abundemos para toda buena obra, para que seamos de bendición. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y dice el versículo 10: y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. El que da semilla al que siembra y pan al que come. Una de las formas como Dios trabaja en la tierra prometida es que Dios da semilla al que siembra y pan al que come. O sea, da semilla para que siembres, y a través de la semilla que siembras levantas una cosecha y tienes pan para comer y para ser de bendición para los que te rodean. Este es el principio que Dios quiere que aprendamos, que Dios quiere que pongamos en obra. Le termino con esto. ¿Por qué razón toco este punto, o qué es lo que Dios ponía en mi corazón o me mostraba cuando traía estos pasajes a mi corazón? Es lo siguiente: como pueblo de Dios, vuelvo a repetir, muchas veces pedimos a Dios y queremos que Dios nos dé, y queremos que Dios haga, y queremos que Dios provea, y queremos que Dios supla, y le pedimos que lo haga. Pero muchas veces solo queremos provisión sobrenatural. Solo queremos que Dios lo haga, que de alguna manera aparezca, pero no hacemos la parte de la siembra y la cosecha. Y tenemos que entender que este es un medio que Dios utilizó al meter a su pueblo a la tierra prometida, y es un método que Dios va a utilizar al meternos a nosotros a esa tierra prometida. Esa tierra prometida es esa vida bendecida, es esa vida abundante, es esa vida llena de bendiciones sobrenaturales, hermosas de parte de Dios, que Dios quiere que tengamos en nuestra vida, en una área, en otra, en lo material, en lo moral, en lo espiritual, en las diferentes áreas. Necesitamos entender que hay una parte de la siembra y de la cosecha que hemos descuidado, y que solo muchas veces nos hemos quedado esperando lo sobrenatural. Pero Dios dice en un punto de nuestra vida: me place detener lo sobrenatural para enseñarte un trato diferente, un nuevo trato, el trato de la siembra y de la cosecha. Por eso el maná cesó, por eso el agua cesó. Tenían que cavar pozos, ya no salía el agua de una roca, ya no llovía maná del cielo, ya no había una columna cubriéndolos, ya no había una columna de fuego en la noche, ya no había nada de eso, porque Dios los llevó a otro nivel. Y Dios quiere que entendamos los fundamentos y principios de ese nivel para que no nos frustremos, para que podamos desarrollarnos libremente y de una manera bendecida. Aquí me detengo porque el tiempo nos ha ganado.